Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Cisco CCNA. En el video anterior estuvimos hablando de DHCP. En este día vamos a seguir hablando de DHCP. Vamos a seguir configurando DHCP, pero en esta ocasión lo haremos con DHCP versión 6. DHCP versión 6 es el protocolo de configuración dinámica de host orientado al direccionamiento IPv6. En el video anterior le había dicho que habíamos configurado un DHCP, un servidor DHCP. Sin embargo, el servidor DHCP que configuramos es basado en IP versión 4. Vamos a tratar estos videos de DHCP versión 6 en varias partes, ya que el IPv6 no es un direccionamiento en el cual todas las personas estén relacionados en la actualidad. Y sí, es un direccionamiento quizás muy antiguo, no es un direccionamiento nuevo, solo que hasta ahora hay muchas personas que aún no están relacionadas con IPv6 y cuando le nombran la parte de IPv6 como que lo consiguen como un proceso muy complejo, de la cual debo confesar que no es así. IPv6 yo en mi opinión personal lo veo quizás un direccionamiento más sencillo que IPv4. Cuando tú estás normalmente trabajando con la parte de IPv6 o el direccionamiento IPv6 en base a servidores de DHCP, siempre te vas a conseguir con esta palabrita, GUA. ¿Qué significa esa palabra? Eso significa Dirección Global de Unidifusión. Y que normalmente en un router configuramos un direccionamiento IPv6, por ejemplo, en una interfaz con el comando IP version 6 address. Normalmente cuando configuramos, por ejemplo, en la parte de IPv4 solamente colocamos IP address. Pero cuando hablamos de IPv6 o configuramos una dirección IP, por ejemplo, de gateway en un router, tenemos que colocar IPv6 address. Quiero mencionarte que un host que tenga quizás instalado un sistema operativo Windows también se puede configurar con una dirección IP versión 6 de manera estática, así como lo hacemos con IPv4. Recuerda que en Windows normalmente podemos configurar una dirección IP estática y una dirección IP dinámica. Pues también en Windows podemos configurar tanto estática como dinámica una dirección IP versión 6. Sin embargo, configurar una GUA o una dirección global de unidifusión IPv6 en un dispositivo Windows o en cualquier dispositivo con algún sistema operativo, ya sea Linux, Windows o Mac, realmente configurar estas direcciones de manera estática puede llevar un consumo de tiempo y también está propenso también a cometer errores, ya que la dirección IP versión 6 en longitud es mucho mayor a la dirección IP versión 4. Recuerden que en una dirección IP versión 4 se trabaja con dígitos decimales. Sin embargo, en una dirección IP versión 6 se trabaja con dígitos hexadecimales. Y también deben recordar que en una dirección IP versión 4 hablamos de octetos. Por ejemplo, una dirección IP versión 4 está conformada por 4 octetos. Sin embargo, en una dirección IP versión 6 hablamos de hextetos. Que este nombre no es realmente oficial, pero así se le puede llamar a cada una de las partes en las que está dividida también una dirección IP versión 6. Por lo tanto, en todas las computadoras que puedan utilizar Windows, Linux o Mac, todas están habilitadas para poder obtener una dirección IP versión 6 de manera dinámica. Si usted selecciona en su dispositivo para obtener una dirección IP versión 6 de manera automática, utilizará un mensaje de anuncio. ¿Qué es un mensaje de anuncio? Por lo general va a haber siempre estas siglas cuando trabaje con DHCP versión 6, que es RA. RA es un anuncio de enrutador. Estos anuncios de enrutador normalmente se envían a través del protocolo de control de mensaje de Internet versión 6, que es el ICMP. Este protocolo normalmente se utiliza para poder ayudar a configurar una dirección IP versión 6 de manera automática. Entonces, estamos claros que un host o una computadora utiliza un anuncio de router en sus siglas RA a través del protocolo de mensajes de control de Internet versión 6 para poder configurar una dirección IP versión 6 de manera automática. Cuando se inicia el dispositivo, automáticamente crea una dirección IP versión 6 de manera automática. ¿Cómo sucede esto? El host normalmente crea automáticamente la dirección local de vínculo IPv6. Hay que destacar que cuando
cuando normalmente se habla de una dirección local de vínculo, se está hablando de una dirección de link local. Podemos ver acá como cuando iniciamos un dispositivo, por ejemplo, en este caso estoy acá en Packet Tracer, pueden ver cómo he activado acá el DHCP para que pueda obtener una dirección IP automática. Y cuando vamos acá, podemos ver que ya generó una dirección de link local de manera automática, ¿no? Es decir, que ya le asignó una dirección IP de link local. Es decir, la interfaz como tal no creó una GUA IPv6 porque, por ejemplo, este segmento de red que tenemos acá no tiene un router para poder buscar o para poder solicitar toda la información de DHCP que realmente se necesita configurar en el dispositivo. Pueden ver que acá está un router, pero este router aún no está configurado para poder proporcionar una dirección IP a este host. Tengo que destacar algo, y es que cuando nosotros podemos ver una dirección IP versión 6 de link local, por lo general al final de esa dirección vemos un símbolo de porcentaje con un dígito. Acá en el Packet Tracer no va a mostrar ese símbolo, pero vea, si yo voy acá al CMD, en este caso de Windows, y voy a aplicar acá un IP config, vamos a poder ver que en la interfaz, por ejemplo, Ethernet, acá está creando ya un vínculo de dirección IP versión 6. Es decir, ya está creando una dirección IP de link local. Y vean la dirección IP de link local que está creando. Pero aquí al final sí aparece un porcentaje con el número 16. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa este porcentaje que viene al final de la dirección IP versión 6 de link local? Este porcentaje por lo general se conoce como un identificador de zona. Y el sistema operativo utiliza esto para asociarlo a la LLA o a una interfaz específica. Una LLA es una dirección de link local. De forma predeterminada, un enrutador habilitado con un direccionamiento IP versión 6 envía periódicamente un RA utilizando el ICMP versión 6. Esto obviamente para poder proporcionar direccionamiento IP de manera automática a todos los hosts conectados en la red. Hay que mencionar que a un host configurado con cualquier sistema operativo se le puede asignar dinámicamente una GUA IPv6 mediante un servicio con estado y sin estado. Todos los métodos sin estado y con estado utilizan mensajes de RA ICMP versión 6 para sugerir al host cómo crear o adquirir su configuración IPv6. Aunque el sistema operativo sigue normalmente la sugerencia de lo que pueda indicar el RA, que es decir, el anuncio de router que normalmente le envía el router al host, pues la última decisión a la hora de poder adquirir una dirección, un direccionamiento IP versión 6, la tiene el host. Te vamos a nombrar ahora 3 indicadores de mensajes RA. La forma en que un cliente obtiene una GUA IPv6 depende de la configuración del mensaje RA, es decir, el anuncio de enrutador. Entonces, habíamos dicho que estos RA se envían a través del ICMP versión 6. Ahora, ¿qué contienen los mensajes ICMP versión 6? Principalmente tiene un indicador, pues este indicador de configuración automática de direcciones, lo que significa es que se debe utilizar, mejor dicho, la configuración automática de direcciones sin estado, denominada SLAAC, una configuración automática de direcciones sin estado, SLAAC. Cuando vemos entonces ese indicador que por lo general conlleva la letra A, normalmente está simplemente sugiriendo que se debe obtener una GUA IPv6 automática a través de un servicio sin estado. Por otra parte tenemos el indicador flag, pero que lleva ahora la letra O. Este indicador normalmente se utiliza para informarle al cliente que hay información adicional disponible de un servidor de DHCP versión 6. Cuando normalmente estos paquetes ICMP versión 6 llevan un indicador flag con la letra O, normalmente lo que le está indicando al cliente es que hay información de DHCP versión 6 en un servidor de DHCP versión 6. Por otra parte tenemos el indicador con la letra M. Esto significa que se debe usar un servicio de DHCP versión 6 con estado para poder obtener una GUA IPv6. Mediante diferentes combinaciones de estos indicadores que normalmente van con la letra A, O y M, los mensajes RA, o sea, los anuncios de router, informan al host, es decir, al cliente, sobre las opciones dinámicas disponibles para poder obtener una GUA IPv6
automática.